durante las vacaciones en la isla, alguien cayó al agua. Jos, sin dudarlo, se lanzó a salvarlo. Su hija, que presenció todo el acontecimiento, llamó emocionada a su padre un héroe que salva a la gente. Esa noche, después de dormir a nuestra hija, esperé a que regresara de acompañar a la persona que cayó al agua al hospital. Firme aquí. Al ver su figura empujar la puerta, le entregué el acuerdo de divorcio firmado. Al principio Jos parecía exhausto, pero cuando vio el documento que le entregué, sus pupilas se contrajeron de repente. Me miró en estado de shock. Cariño, ¿qué significa esto? No le respondí, en cambio señalé con calma el acuerdo y dije, la custodia de nuestra hija es mía. Dividiremos nuestros bienes conjuntos en partes iguales y tú me entregarás tus acciones de la empresa. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jos agarró los papeles del divorcio y los arrojó a un lado. Su nuez de Adán se balanceó violentamente y sus emociones se salieron de control. ¿Por qué mencionas de repente el divorcio? Sonreí levemente y finalmente levanté la mirada para encontrarme con su repentina mirada. ¿Cómo podría compararse eso con el repentino intento de Sia de terminar con su vida? Al escuchar el nombre de Sia, Jos se quedó congelado. No dije nada más y lo miré con fría indiferencia. Después de un largo momento, una sonrisa amarga tiró de la comisura de la boca de Jos, transmitiendo una sensación de alivio, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Él dijo, entonces, ¿ya lo sabes? Sí, lo sabía todo. La historia entre él y Sia. Hace 2 semanas, de camino a recoger a mi hija del jardín de infancia, una mujer me bloqueó el paso. Era joven, de unos 20 años. Me dijo, Brit, ¿podemos hablar? Mi hija parpadeó, observando con curiosidad a esta invitada desconocida e inesperada. Le di una palmadita en la cabeza y miré a la mujer. ¿Te importa si llevo a mi hija a casa primero? Al fin y al cabo, es muy joven y no le conviene escuchar ciertas cosas sucias. La mujer pareció un poco sorprendida por mi actitud tranquila, pero asintió. Después de acomodar a mi hija, nos sentamos cara a cara en la cafetería. No dijo nada, solo me miró fijamente, como esperando a que fuera yo quien le preguntara algo. Levanté mi café y di un sorbo lento. El sabor a quemado que antes me disgustaba ahora, sorprendentemente, me sentaba bien con su amargura. Al ver que no tenía intención de hablar, la mujer finalmente no pudo contenerse. ¿No vas a preguntar quién? ¿Soy yo o por qué te busco? Dejé el café. Pensé en los 2 objetos que Jos había metido a propósito en el bolsillo del traje. Fruncí ligeramente los labios. Pendientes de perla y lápiz labial. Ya acepté tu regalo de bienvenida. Parecía sorprendida de que permaneciera tan tranquila a pesar de saber que Jos tenía a alguien más. Habló con cierta incredulidad, entonces ¿por qué no armas un escándalo? Me apropié de sus palabras y la miré, porque sé que no tienes una mejor carta que jugar. Estas pequeñas escaramuzas son solo pruebas, no provocaciones. Sia, si no me equivoco, Jos aún no se ha acostado contigo, ¿verdad? Hace 5 años, se mantuvo firme y te echó. Así que, 5 años después, ¿qué te hace pensar que no volverás a humillarte? En cuanto dije esas palabras, Sia, frente a mí, pareció como si le hubieran arrancado un velo, su rostro palideció al instante. Seguí removiendo el café en mi taza con una cuchara, pero no había rastro de satisfacción en mí. Yo llevaba la delantera. Jos y yo habíamos estado juntos desde la universidad. El año que nos graduamos, lo llevé a casa, y cuando mis padres me preguntaron por su pasado familiar, fruncieron el ceño. Ante mi insistencia, finalmente cedieron con la condición de que Jos y yo volviéramos a casa y aceptáramos los trabajos que nos consiguieron. Jos se negó. Dijo, Bri, aunque vengo de un entorno común, tengo una estructura sólida. Quiero crear un lugar para nosotros a mi manera, para que cuando me necesites, pueda decirte con confianza, no tengas miedo. Estoy aquí. Si me estuviera escondiendo bajo la protección de tus padres, ni siquiera tendría el coraje de decir esto. La luz en sus ojos parpadeó con la certeza de enfrentar el futuro conmigo. Y por primera vez me convertí en una hija rebelde.
Seguí a Jos a una ciudad extraña y comenzamos desde cero. Se necesitaron 7 años para pasar de un cubículo de 15 metros cuadrados a un distrito de villas de lujo. El día de la inauguración del nuevo edificio de oficinas, se arrodilló y me propuso matrimonio, diciendo que finalmente podría cumplir su promesa de felicidad. Todos a mi alrededor decían que yo era una ganadora en la vida, pues inmediatamente reconocieron a Jos como una perspectiva prometedora. Incluso mi padre, que al principio había sido el oponente más fuerte, se sonrojó y se disculpó con Jos el día de la boda, admitiendo que lo había juzgado mal. Jos es realmente bueno conmigo. Él recuerda todas mis preferencias. Cuando está de viaje de negocios, me hace videollamadas todos los días. Él toma nota de las marcas de diseñadores de nicho que menciono casualmente y me sorprende con ellas en momentos inesperados. La lealtad de Jos hacia mí es reconocida como ejemplar dentro de nuestro círculo. Es guapo, de hombros anchos y cintura estrecha, y a sus 30 años ya había llevado a su empresa a la vanguardia de la industria. A lo largo de los años, muchas mujeres han intentado acercarse a él con el pretexto de intercambiar tarjetas de visita o socializar. Una vez, en una fiesta, la jefa de una empresa asociada le dio una tarjeta con la llave de una habitación, que él tiró inmediatamente a la basura. Cuando su asistente llevó al borracho Jos a su casa, me contó lo que había sucedido en la fiesta. Jos enterró su cara en mi cuello, haciendo pucheros en un tono que pedía elogios. «Esposa, ¿estoy siendo un buen chico?». La asistente, sorprendida al ver ese lado más suave, casi infantil, del habitualmente decidido Jos en acción, rápidamente se tapó la boca para sofocar una risa y se disculpó. Un tanto divertida y sin poder hacer nada, arrastré a Jos hacia la cama para que se acostara. Después de prepararle una sopa para la resaca y regresar a la habitación, lo encontré sentado. «Bri», dijo mi nombre y sus ojos brillaban. «Es hora de que tengamos un hijo». Quedar embarazada fue un proceso natural. El día que me enteré que estaba embarazada, Jos me abrazó emocionado, planeando todo lo que quería darle al niño en el futuro. Observé las comisuras de su boca que no bajaban, sintiéndome a la vez segura y cálida por dentro. Había pensado que este nuevo vínculo de vida nos uniría aún más. Pero esa noche, me arrodillé junto al baño en medio de la noche, vomitando tan violentamente que sentí que el mundo daba vueltas. Jos estaba de pie en la puerta del baño, con su mano sosteniendo una toalla congelada en el aire, su mirada algo distante mientras se dirigía hacia la ventana. No fue hasta que llamé su nombre que se recuperó y se apresuró a limpiarme. Jos y yo hemos estado juntos tantos años que lo conozco a la perfección. Sus movimientos eran tan suaves como siempre, pero claramente percibía que algo no iba bien. Lo ayudé a levantarse, con mechones de cabello pegados a su cuello sudoroso, y le pregunté en voz baja, «¿Qué tan mal me veo así?». Me sirvió un vaso de agua tibia mientras apoyaba la palma de su mano en mi espalda. «Tonterías, mi esposa siempre es la más hermosa», dijo. El calor de su palma atravesó mi ropa, reconfortante como antes. Sin embargo, en ese instante, vi claramente un destello de emoción cruzar por sus pupilas. Esa evasiva fugaz fue como una fina aguja que perforó la calma que apenas había logrado recuperar. Reprimí las náuseas que me invadían y me giré para abrazarlo. Tomé su mano y la posé sobre mi vientre, ya visiblemente redondeado, y le susurré, «Cariño, ¿sabes que tu papá es la persona que más nos quiere en el mundo?». Sentí que sus brazos se tensaban bruscamente a mi alrededor y luego se relajaban poco a poco. Un bajo salió de sus labios. Semanas después, fui a la oficina y, en la sala de descanso, escuché a un empleado veterano advertir a un nuevo compañero, «Jos no ha estado de buen humor últimamente. Si trabajas cerca del director ejecutivo, será mejor que tengas cuidado. No como aquella CIA de antes, a quien despidieron por un simple error». Fue la primera vez que escuché ese nombre. Al salir del salón de té, me encontré con Jos, que venía a recogerme. Sus ojos estaban llenos de preocupación y ternura, como siempre. Me convencí a mí misma de que solo sería esa vez. Después del nacimiento de nuestra hija, Jos se convirtió en un padre ejemplar. Cuando ella lloraba a medianoche, él siempre era más rápido que la niñera para levantarse, sosteniéndola en brazos mientras paseaba por la sala, y luego aparecía en la reunión matutina con profundas ojeras.
Cada fin de semana, sin falta, rechazaba cualquier compromiso social y se arrodillaba sobre la alfombra para construir torres con nuestra hija, permitiéndole tirar su reloj caro sin que él dijera una palabra. Yo le llevaba leche caliente y lo observaba alimentar y limpiar con ternura la boquita de nuestra pequeña. Esa espina en mi corazón parecía ablandarse con su calidez. Hace 3 meses, para el cumpleaños de nuestra hija, Jos reservó un restaurante para celebrar. Esperamos mucho, pero él nunca llegó. Temiendo que nuestra hija pasara hambre, le sugerí que empezara a comer, pero ella insistió en esperar a su padre. Tras varios intentos, logré comunicarme con él. De a otro lado, Jos respiraba agitadamente y me dijo que había atropellado a alguien con su coche. El corazón se me encogió y le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que la persona solo tenía heridas leves y que la había llevado al hospital. Sentí alivio, pero cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me dijo que no era necesario, que ya había informado a la aseguradora. Colgó rápidamente. Cuando colgué y me encontré con la mirada esperanzada de mi hija, me quedé paralizada. Solo entonces comprendí que, durante toda la llamada, Jos no había mencionado una sola palabra sobre el cumpleaños de nuestra hija. La consolé diciendo que su padre tenía una urgencia y no podía venir. La convencí para que soplara las velas, pero una inquietud inexplicable me invadió. Pronto mis sospechas se confirmaron. Jos comenzó a llegar a casa cada vez más tarde y, aun cuando le contaba cuentos a nuestra hija, a menudo lo veía perdido en sus pensamientos. Finalmente, cuando encontré un objeto femenino en el bolsillo de su chaqueta que no era mío, sentí que el corazón se me rompía. Esta vez contraté a un detective privado. Gracias a la información que trajo, volví a escuchar el nombre de Sia. Era una historia cliché, un exitoso director ejecutivo que se cruza con una secretaria de ojos tan puros como el agua de manantial, sin razón aparente, su corazón se agita. Pero las discretas señales de su esposa embarazada lo hacen frenar a tiempo y despedirla sin vacilar. ¿Quién imaginaría que 5 años después volverían a encontrarse? Ella, hecha un desastre con un tacón roto, reapareció frente a él. Al preguntar, él descubrió que tras ser despedida, la vida de la secretaria había sido muy difícil. En ese momento trabajaba para costear el tratamiento de su madre gravemente enferma. En una fiesta, un cliente le hizo insinuaciones y ella, en un acto de dignidad, huyó, solo para chocar con el coche del director ejecutivo. Al ver sus ojos tercos pero indefensos, la compasión del hombre se desbordó. Desde entonces, la veía con más frecuencia, pagó las facturas médicas y le encontró un nuevo trabajo con un amigo suyo. En su lecho de muerte, la madre de Sia le pidió que cuidara de su hija. El ejecutivo, al ver los ojos llorosos de Sia, no pudo negarse. Según la información del detective, Jos solo se ha reunido con Sia en lugares públicos y no hay pruebas de una infidelidad. Pero no pude evitar sonreír con desdén. Si su postura hubiera sido firme, los pequeños gestos de Sia no habrían llegado a tocar mi corazón. Tal vez aún no habían estado juntos, ya fuera por falta de deseo, de valor o de oportunidad, pero para mí la respuesta era clara. Por segunda vez, Jos había dudado por una mujer. Solo entonces entendí que, por más que intentara engañarme a mí misma, esa espina nunca había desaparecido. Y cuando finalmente decidí arrancarla, ya no dolía tanto. Entre los documentos que me envió el detective también había detalles del pasado de Sia, sus 5 años de lucha, la muerte de su madre, y todo lo que vivió desde entonces. A pesar de su experiencia en el mundo empresarial y su agudo instinto para leer a las personas, Jos se perdió con Sia. Nunca fue la flor frágil que él había imaginado, una persona sin ningún sostén. Al igual que ahora, sentada frente a mí en el café, después de que descubrí sus verdaderas intenciones, se recompuso con rapidez y me regaló una sonrisa cargada de malicia. ¿Sabes? Tiburón me contó que cuando tu padre se inclinó para disculparse frente a él en aquella ocasión, dijo que no se atrevía, pero en el fondo se sentía bastante complacido. Si no fuera por su desprecio, no se habría esforzado tanto por construir su futuro. Al notar cómo mis dedos se crispaban alrededor de la taza de café, la sonrisa de Sia se hizo aún más amplia. Y también dijo que, en las últimas etapas del embarazo, la barriga estaba llena de estrías, y que cuando despertó en medio de la noche y las vio, en realidad sintió algo de miedo y repulsión.
Nunca te lo ha dicho, ¿verdad? La luz del sol del exterior se reflejó repentinamente en algo y me deslumbró con dolor. Una mirada de dominio triunfante apareció en el rostro de Sia. La semana pasada, cenó conmigo y me confesó que solo cuando está conmigo no necesita ser el esposo ni el padre de nadie, que simplemente puede ser Joss. Mira, incluso le resulta agotador respirar cuando está contigo, Bri. ¿De verdad crees que Joss te quiere tanto? Su tono en ese instante fue descaradamente provocador. Después de que terminó de hablar, se quedó esperando, aguardando a que me derrumbara, deseando ver mi histeria. Pero mi reacción terminó por decepcionarla. ¿Sabe Joss que vienes a decirme todas estas cosas? Le pregunté, viendo cómo su expresión se congelaba. Sonreí con calma y añadí, parece que aún no ha visto este lado tuyo, ¿eh? Saqué mi teléfono y llamé a Joss. En cuanto se conectó la llamada, noté que la respiración de Sia se volvió más liviana. Cariño, me has llamado. Lenny está en casa, ¿verdad? Dile que regresaré a cenar con ella en cuanto termine. La voz dulce de Joss sonó desde el otro lado. Desde que se perdió el cumpleaños de su hija ese día, la niña había estado de mal humor y se negaba a hablarle cuando llegaba a casa. Tiburón tuvo que convencerla durante mucho rato antes de que finalmente volviera a sonreír. Ahora, cada vez que me llama, nunca olvida mencionar a Lenny. Mirando hacia atrás, no sé si lo hace para ocultar su culpa. Respondí con un murmullo y luego dije suavemente, Joss, cuando fui a recoger a Lenny, me encontré con alguien en el camino. Al oír el tono extraño de mi voz, Joss contuvo la respiración por un instante. ¿Con quién te encontraste? Me preguntó. Me encontré. Hice una pausa deliberada, observando la reacción nerviosa e instintiva de Sia frente a mí, y sonreí con ironía. Me encontré con la madre de Lenny. Dijo que su familia fue a la playa hace poco y que se divirtieron mucho. ¿Qué te parece si para nuestro aniversario nos vamos de vacaciones a una isla tropical esta vez? Joss exhaló con alivio y retomó su tono cariñoso habitual. A donde tú quieras ir, está bien. Mientras tú y nuestra hija sean felices, yo lo seré también. Colgué el teléfono, miré el rostro sombrío de Sia y dije lentamente, ¿quieres seguir intentando? ¿Ves en quién está pensando Joss? Fue la primera vez que nuestra hija iba a la playa y estaba entusiasmada. Un momento estaba persiguiendo cangrejos en la arena y al siguiente cavaba con una pala pequeña. Tiburón estaba sentado bajo la sombrilla, con el ceño fruncido mientras no dejaba de deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono. Papá corrió hacia mi hija, con un puchero triste, ni siquiera estás mirando el castillo que construí. Joss, alarmado, bloqueó la pantalla y forzó una sonrisa. Papá está revisando mensajes de la empresa, pero en un rato voy a admirar la obra maestra de nuestra princesita. Me bajé las gafas de sol para ocultar el sarcasmo en mis ojos. Cuando su hija se acurrucó junto a él, su teléfono vibró con un mensaje. Joss lo miró y se levantó bruscamente, sobresaltando a la niña. Se quedó mirando la pantalla, y solo se dio cuenta de que su hija lloraba después de un momento. Lenny, lo siento. Es culpa de papá por no prestarte atención, dijo, intentando tocarla, pero la aparté con cuidado, la tomé en brazos y la consolé. Pórtate bien, Lenny. Papá tiene algo importante que hacer, no lo molestemos, ¿sí? Joss me miró agradecido, tomó su teléfono y se alejó. La brisa marina trajo hasta mí su voz apagada, no hagas ninguna tontería. No seas impulsiva. Estoy aquí, cada palabra impregnada de pánico. Justo entonces, mi hija señaló hacia el mar y gritó, mamá, mira. ¿Por qué esa señora de vestido blanco va a nadar? Joss giró la cabeza de golpe, y al ver la figura blanca adentrándose en el mar, se lanzó sin pensarlo tras ella. Se zambulló en las olas como una bestia aterrada. Mi hija aplaudió emocionada. Mamá, mira. Papá nada rapidísimo. Yo me quedé quieta, observando cómo Joss sujetaba el dobladillo del vestido y arrastraba a la mujer de vuelta. Cuando salieron del agua, la cabeza de Sia reposaba sobre su hombro, y sus brazos lo rodeaban fuertemente, ya fuera por inconsciencia o por cálculo. Joss estaba empapado, pero la sostenía como si fuera un tesoro. Mamá,
¿Papá salvó a esa señora? Papá es increíble. Papá es un héroe, gritó mi hija, queriendo correr hacia él, pero la detuve. Me miró con confusión y solo acaricié su cabeza sin decir palabra. Mientras tanto, Jos, tras llevar hacia la orilla, seguía aferrado a su mano, y aun cuando subieron a la ambulancia, no notó que su esposa y su hija se habían quedado atrás. Tiburón estaba desplomado en el sofá, con los papeles del divorcio en sus manos. Tenía los ojos inyectados de sangre y me dijo con voz rota: «Cariño, de verdad no te fui infiel». Sonreí amargamente. Jos, ¿acaso en tu corazón solo la infidelidad física cuenta como traición? Jos negó desesperadamente. No, solo siento culpa. Si no la hubiera despedido en aquel entonces, no habría pasado por momentos tan difíciles todos estos años, y su madre tampoco. ¿Perdió un brazo o una pierna por eso? ¿La enfermedad de su madre fue tu culpa? Lo interrumpí con una risa fría. Todos los días la gente es despedida por reestructuraciones. ¿Por qué no sientes culpa por ellos? Su nuez de Adán se movió con fuerza. Es diferente, murmuró. Me burlé. Claro, no son sia. Ellos no te consuelan cuando estás bajo presión. No se paran frente a ti con los ojos rojos diciendo: solo te tengo a ti. No te permiten dejar atrás tus cargas y simplemente ser Jos. ¿Cuándo te lanzaste al mar para salvarla? ¿En qué pensabas exactamente? Jos se quedó rígido, sus hombros se hundieron, y segundos después se cubrió el rostro y rompió en llanto. Lo admito, estaba confundido, pero nunca quise abandonarte a ti ni a Lenny. Cariño, por favor, dame una oportunidad más. Está bien. Negué con la cabeza. Ya te di una oportunidad hace 5 años. En aquel entonces, toqué mi barriga de embarazada y me convencí de que los hombres a veces se desvían, pero siempre regresan. ¿Pero tú? ¿Qué pasa contigo? Voy a cambiar. No me meteré más en los asuntos de Sia. De repente, Tiburón se arrodilló en el suelo, con los ojos llenos de arrepentimiento y súplica. Miré al hombre por el que una vez lo dejé todo, pero mi corazón ya no se estremecía ni un poco. El amor no desaparece de golpe. Durante estos 5 años, me he estado anestesiando constantemente. Fírmalo. Déjame ir, y déjate ir tú también, escuché decir a mi propia voz. Cuando Jos oyó el nombre de Sia salir de los labios de Bray, soltó un suspiro de alivio. Pensó: qué bueno que Bray ya lo sepa. Así podrá salir de este torbellino de sentimientos que nunca debieron haber surgido y romper con todo esto. Incluso había preparado lo que iba a decir. Como nunca había llevado las cosas hasta el final con Sia, Bray seguramente le daría una oportunidad. Ella siempre había sido bondadosa, y a lo sumo hacía algún berrinche. Sus ojos lo leyeron mientras le pedía que no volviera a cometer el mismo error. Pero jamás esperó que Bray mencionara el divorcio. Su tono era tan firme, tan resuelto, que pulverizó todas sus vías de escape. Solo entonces Jos comprendió, con retraso, que cuando Bray decidió dejarlo todo por él, lo hizo con la misma determinación inquebrantable. No entendía cómo había llegado a sentir algo por una figura pasajera en su vida, especialmente teniendo al lado a alguien dispuesta a acompañarlo toda la vida. Cuando apareció Sia, apenas le prestó atención. Era una empleada nueva, tranquila, reservada, nada parecida a las mujeres astutas de la empresa. Jos la notó por primera vez cuando sorprendió a un jefe de otro departamento acosándola. La mirada impotente en sus ojos le recordó a un pajarito mojado, y algo se le removió dentro. Con rostro severo, intervino para detener la conducta inapropiada del hombre y le ordenó que fuera directamente a Recursos Humanos a presentar su renuncia. Cuando el hombre se fue, Sia, aún temblorosa, le agradeció en silencio con la cabeza gacha. Esa expresión vulnerable se le quedó grabada, aunque extrañamente Jos sintió algo de irritación. Por impulso, la transfirió a la oficina del presidente como su secretaria, diciéndose que solo era una forma justa de compensar lo que había sufrido. Pero cuando Sia empezó a trabajar a su lado, se dio cuenta de que sus ojos la buscaban cada vez más seguido. Jos sintió que algo se le iba de las manos. Aquella noche,
Bree vomitaba violentamente junto al inodoro. Su rostro, apagado y desgastado por el embarazo, contrastaba en la mente de Joss con la imagen de Sia llevándole café. Ese vestido azul claro hacía que su piel pareciera de porcelana. Cuando sonreía, un hoyuelo se le formaba en la comisura de los labios, y su voz tenía una dulzura tímida. No fue sino hasta que Bree tomó su mano y la colocó sobre su vientre, para que sintiera la vida creciendo dentro de ella, que a Joss le brotó un sudor frío. Cuando recobró la calma, deseó poder abofetearse. Fue él quien había propuesto tener un hijo con Bree, entonces ¿por qué ahora su embarazo le provocaba rechazo y le parecía poco atractiva? Se dijo que no podía seguir así. Al día siguiente, Joss pidió al Departamento de Recursos Humanos que despidiera a Sia. Nunca volvió a verla porque ella empacó y se marchó. Joss pensó que allí terminaba todo. ¿Quién iba a imaginar que 5 años después, justo cuando se dirigía a la fiesta de cumpleaños de su hija, Sia se lanzaría de pronto frente a su coche? Al saber que había pasado por momentos terribles tras ser despedida, sintió como si algo le golpeara el pecho. Instintivamente se preguntó si las cosas habrían sido más fáciles para Sia si la hubiese trasladado en vez de dejarla ir. Una vez que el pensamiento surgió, ya no pudo reprimirlo. Joss empezó a recomendarla para trabajar en la empresa de un amigo y usó sus contactos para trasladar a su madre a un mejor hospital. Poco a poco fue viéndose con Sia cada vez más seguido. Asimismo se decía que solo era compensación, aunque en el fondo sabía que no lo era. Cuando recibió la noticia, junto al mar, de que Sia quería quitarse la vida, un zumbido retumbó en su mente. La vio caminar decidida hacia el agua, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. En el hospital, Sia le tomó la mano entre lágrimas, diciendo que quería estar con él. La dependencia y esperanza en sus ojos lo envolvieron como una red, y casi huyó del pánico. Antes de abrir la puerta de la habitación del hotel, había pensado en confesarle todo a Bree, pero al final, antes de que pudiera hablar, Bree ya lo había sentenciado. Joss se negó a firmar los papeles del divorcio, pero aún así me mudé con mi hija. Ella abrazaba su muñeca, agachada junto a la puerta, viéndome dirigir a los transportistas. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó. Me arrodillé, aparté los mechones sueltos de su frente y la miré, sabiendo que ahora solo estaríamos las dos. «¿Y papá?», preguntó inclinando la cabeza hacia donde Joss observaba en silencio. «¿Papá no viene con nosotras?». Guardé silencio unos segundos y luego respondí con suavidad: «Papá tiene otras cosas que hacer». Ella asintió, medio entendiendo, y corrió hacia él, tirando de su pantalón. «Papá, tienes que venir pronto, ¿vale?». La nuez de Adán de Joss se movió mientras se agachaba para alzarla. «Papá vendrá pronto». Me miró de nuevo, con ojos de objeto abandonado. La primera noche en nuestro nuevo hogar, me senté junto a la cama y le conté un cuento. A mitad de historia, de pronto me preguntó: «Mamá, ¿ya no quieres a papá?». Me quedé en silencio un momento y luego asentí con un murmullo suave. «Mamá y papá ya no se quieren, por eso tenemos que separarnos». «¿Qué significa no quererse?», preguntó mi hija. «Significa no querer comer juntos, ni dormir juntos, ni tomarse de la mano». No sé si lo entendió del todo, pero me pareció ver tristeza en sus ojos. La noticia de que Joss y yo vivíamos separados se extendió pronto. Cuando mis amigos conocieron la causa, algunos me aconsejaron: «Joss realmente no hizo nada con esa mujer, ¿por qué no le das otra oportunidad?». Los miré con la mirada clara. Ya no importa si tuvo o no algo con Sia. Lo que importa es que su corazón ha cambiado, y si eso ha ocurrido, ¿qué sentido tiene mantenerlo cerca? Mi amigo abrió la boca, pero al final solo suspiró, resignado, sin intentar persuadirme más. Tiburón seguía usando la excusa de ver a su hija para hacerme cambiar de opinión. Siempre se mostró competente delante de ella, así que nunca le impedí visitarla, pero cuando vi sus ojos llenos de súplica, mi corazón permaneció tranquilo, sin una sola emoción. La noticia sobre Sia me llegó a través de un amigo del círculo, que siempre ha sido claro respecto a sus intenciones. Tras acosar a Joss durante un tiempo sin obtener resultado, ella cambió de objetivo con determinación y puso el ojo en el amigo que Joss le había presentado en su lugar de trabajo. Este amigo no tenía mucho autocontrol y pronto acabó en la cama con Sia,
pero por desgracia también estaba casado. Su esposa, de carácter fuerte, al descubrir el romance, montó un escándalo enorme, llegando incluso a confrontar a Joss y acusarlo de haber empujado a los brazos de su marido. Le lanzó toda la información que había reunido directamente a la cara, y los ojos de Joss temblaron mientras observaba el pasado sentimental de Sia, lleno de complicaciones. Incluso durante los 5 años que él creyó estar luchando por ella, nunca le faltaron acompañantes. La razón por la que ella se lanzó delante de su coche fue que, después de que su anterior novio se declarara en bancarrota, al ver a Joss, a quien no había podido conquistar más de 5 años atrás, lo planeó todo desde el principio. Cuando Joss vino a buscarme, estaba lloviendo, venía empapado, miserable, con la voz temblorosa. Sé lo que ha hecho Sia. No es nada como la imaginaba, dijo, sin poder contener un sollozo. Fui tan estúpido al perderte por alguien como ella. ¿Te sientes aliviado de haberte mantenido firme?, le pregunté con frialdad. La verdad es que no eres mucho más noble que tu amigo. Si no me hubiera enterado a tiempo, habrías acabado deslizándote poco a poco hasta convertirte en su cómplice voluntario. No lo haré, replicó instintivamente, pero su voz pronto perdió fuerza. No lo hice. Lo habrías hecho, lo interrumpí. Tus sentimientos por ella hace tiempo que cruzaron el límite. Fui yo quien detuvo el daño a tiempo, no tú por mantenerte firme. El verdadero problema no es qué clase de persona es ella, sino que tu corazón ya ha vacilado. Observé cómo la luz en sus ojos se desvanecía poco a poco. Guardó silencio tanto tiempo que llegué a perder la paciencia y estuve a punto de darme la vuelta y cerrar la puerta, pero entonces le oí decir, vamos a encargarnos del papeleo. Hice una pausa y luego respondí, está bien. Él asintió sin añadir una palabra más, y su figura, al girarse para marcharse, parecía aún más derrotada que cuando llegó. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Joss me preguntó si podía abrazarme por última vez. Está bien, respondí. Cuando se inclinó junto a mi oído, escuché sus sollozos dolorosos. Lo siento, Bri, dijo. Todo eso ya es cosa del pasado, le contesté mientras me apartaba de su abrazo, dejándolo a él y al pasado atrás, en las sombras de los árboles. La luz de estrella que una vez brilló para Joss nunca volvería a brillar.